Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas y ya estamos en la versión que estamos desarrollando en vivo con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil, en la mitad del cuarto módulo. O sea, no estamos en la mitad, estamos al principio y ya casi en la mitad, ¿eh? No, Ya, ya la semana hoy hacemos el cierre de las 2, 3, 4, el de la cuarta sesión y la semana que viene hay dos más y cerramos el cuarto módulo. bueno, estamos exactamente en la mitad. Es que el tiempo vuela cuando uno se divierte, Sí, güey. se divierte, exactamente. O cuando Bueno, tiene indicios de Alzheimer. eh, yo, yo no me voy a sentir aludido. No, 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 yo lo ¿Por digo qué por dije mí, yo eso? estoy hablando solo de evidencias personales. Bueno, ¿y qué tal? Semana pasada, pues Fue una lamento, conversación no bien pude participar entretenida. en, sí, la vi, estuvo Sí. entretenida, muy buena. Y Y Daniel, para, como cada vez que viene, trae tema, entonces arranquemos. no, Yo tengo que pues, salir. Daniel, ¿qué tenemos en la pauta? No, yo tengo una duda de algo que estuve leyendo hace poco. De, bueno, hay un video en donde el doctor Eli Goldrack cuenta su piloto en General Motors, eh, eh, y bueno, que fue muy exitoso, pero que dadas las circunstancias, ese tipo de empresas, ante un cambio de algún director, porque eso es lo que leí, desbarata una, todo un trabajo que le ha dado muchísimos buenos resultados. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que miden las empresas tan grandes? ¿Siguen nada más que la política de cada uno cuidar su metro cuadrado? Eh, Me llama la atención. O sea que, ¿cómo es que un sistema tan exitoso como ese piloto en General Motors de un día para el otro, además con las inversiones que habían hecho, eh, lo, des- lo desbaratan, lo sacan? Así que eso me llama muchísimo la atención porque es tan difícil implementarlo y después tan fácil de destruirlo, ¿no? Siempre, siempre es más fácil Pues yo, destruir. Si yo hay te voy a dar información, el. Sí, me gustaría conocerla. sí. No, yo tengo pues algunas piezas de información, no creo que esté revelando nada que no se pueda decir, pues además es información de o sea, no es que está clasificada ni nada. Pero digamos, el proyecto cuando se hizo se llamaba el Enterprise Project, o sea que era una unidad de negocio completa. Entonces, en ese momento, la razón de escoger a Cadillac era porque Cadillac estaba muy mal. O sea, estaban a punto de venderla, por lo mal que le estaba yendo porque al final General Motors, con ese nombre, está organizado en varias marcas, que hoy la mayoría subsiste hasta la fecha y se manejan más o menos de forma independiente. Eh, Supuestamente con el foco de atender necesidades y estratos distintos del mercado, distintos segmentos, ¿ya? Sin embargo, como todas las empresas, y lo que tú decías, bueno, ¿cómo es que funcionan las empresas grandes? Yo creo que las empresas grandes funcionan bien hasta un punto, pero con mucha dificultad de hacerlas. O sea, las cosas no se hacen del todo bien y hay algo en la estructura de cómo las empresas están organizadas que hasta que eso no cambie, pues no obtienes el salto cuántico que se pudiera dar de sincronización, cooperación, velocidad, etcétera. Siempre cualquier cambio es bastante tortuoso y oneroso de tiempo, de la sanidad mental de las personas, las relaciones, porque ahí se instala la política, ¿ya? Los intereses que están alineados a los indicadores y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, que al final pues Eli lo tenía claro. Eli siempre, toda la vida, desde el principio, habló de la perversidad de los óptimos locales.
Entonces, después por ahí apareció este hombre, el argentino, ¿cómo se llamaba? Ah, Kaufman, sí, ¿sí? Kaufman. ¿Sí? Donde habla precisamente de la paradoja o de la contradicción que existe entre colocar indicadores solamente globales, ¿sí? O colocar indicadores locales. O sea, cómo mides entonces la consecuencia negativa que tiene cada una de esas situaciones, ¿no? Con el indicador solo global, entonces pues pasan, como dicen, piolas, felices, los que no trabajan, y los que sí trabajan cubren el hueco de aquellos que saben que si no hacen nada o lo hacen menos eficiente o menos eficaz, hay alguien que está respondiendo en la organización y el resultado sigue siendo bueno. Entonces eso de medir global tiene esa consecuencia. Y después, si estás midiendo localmente, pues tienes la consecuencia de las contradicciones y de la competencia entre funciones dentro de la misma empresa, y que terminas interrumpiendo el flujo. Entonces, hay una dirección de la solución, y la hemos discutido en algunos foros, en algunas cosas. Por ejemplo, con Henry Camp, que me gusta siempre la forma como piensa. Bueno, aparte de todo esto, entonces Cadillac, que es el sujeto digamos, de estudio, la compañía accede a hacer el proyecto, y el proyecto parte de sincronizar la cadena completa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? No solamente involucraba a General Motors, Cadillac en este caso, sino que además a los dealers, a los concesionarios, ¿ya? Pero como los concesionarios son los que cargan el peso prácticamente completo del inventario, ¿sí? O sea, a pesar de que el carro está en el concesionario, ese carro le pertenece aún a la compañía. Solamente se termina haciendo toda la transacción de cuánta plata le queda y todas las cosas cuando el carro se termina vendiendo, o por lo menos así era en ese momento. El piloto, como tú dices, funciona de maravilla desde el punto de vista de mejorar la disponibilidad de lo que llamaban los popular configurations, o las configuraciones populares, y el resto era a pedido. Y como tenían buffers dentro de la planta, pues tanto de productos, digamos, lo que hoy conocemos como cabeza, vientre y cola, o sea, los productos que más rotan, eso estaba listo. Los otros estaban con su ensamble, y los otros sí era pedido, era un poquito de tiempo más largo. Mejoró mucho la situación. A partir de ahí, uno de los, digamos, los concesionarios, se creó lo que se llamaba el configurador, que era un sistema donde las personas, cuando accedían al inventario que estaba disponible, tenían un radio, no sé, 50 millas, una cosa así, para ver qué era lo que estaba cerca, y así poder servir la necesidad del cliente en el tiempo más corto. Y ya lo que no se podía hacer, pues se mandaba a pedir a la fábrica, pero había un compromiso de entrega en 15 días y 3 semanas, una cosa así, ¿ya? El resultado final uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Porque una de las cosas que no escuchamos más del tema, ¿sí? Pero eso es porque General Motors se lo quedó para adentro. O sea, eso no desapareció, se acabó el piloto, y eso la lógica de cómo se sincronizaron las plantas se expandió. Donde no se expandió fue a los concesionarios. Pero Cadillac sobrevivió, y no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la marca icónica de General Motors. O sea, es la marca de más alto valor agregado en el mercado, o de percepción de valor, más allá de Corvette como los exclusivos, pero desde el punto de vista de toda la línea de vehículos. Entonces, digamos que en ese sentido Cadillac se salvó, creció, se hizo fuerte. Y una de las cosas que aquí, esto sí no lo sé, si es que está en Cadillac nada más, o está en todo General Motors, el sistema que se creó para sincronizar las líneas de ensamble con la demanda, ¿cierto? Y descubrir el cuello de botella, pues todo ese trabajo se hizo en las plantas de ensamble, se expandió. O sea, lo que se perdió fue la sincronización con los concesionarios, ¿ya? Esa parte sí se perdió. Eso, pues yo creo que eso no existe más, y no hay ofertas de esa velocidad de respuesta.
O sea que lo que se quebró fue la sincronización de la cadena desde la planta hasta el punto de venta. Pero de ahí para atrás, aparentemente, la información que tengo es que el sistema, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como el bottleneck, o sea, es un sistema de simulaciones que se usa para definir dónde van a colocar o dónde está el cuello de botella en las plantas actuales y cómo ir moviendo la capacidad hasta dejarlo donde a ellos les conviene, donde quieren que esté. Eh, entonces, digamos que eso es una de las cosas que pasó. Y después la otra parte de la historia es que uno de los, y esto es lo que entiendo, uno de los concesionarios más importantes o que se tomó a pecho la solución, ¿sí? Es el era el grupo de concesionarios del grupo Raidel. Y esta gente pues dijeron, a mí no me importa que Cadillac no siga, yo quiero ver cómo hacer y tanto así que el grupo Raidel, o sea, West Raidel con los hijos y toda la familia que eran dueños de varios concesionarios, pues siguieron trabajando para aprender cómo aplicar TOC y de hecho desarrollaron junto con Goldratt varias soluciones para administrar los talleres, los concesionarios y un nuevo modelo de negocio que al final terminó, si mal no recuerdo, de FRAT, implementando con ellos donde es el sistema de ventas, cómo hacer para que los vendedores no molesten a los compradores y sin embargo tengan una tasa de conversión de ventas mucho mayor, cómo sostener ese nivel de productividad, lo cual lo hizo de los concesionarios más rentables, mejoraron el servicio postventa y después de eso se metieron en carros usados. Entonces los carros usados los compran, los arreglan, los venden y además los financian. Entonces tienen toda la gama completa de esa parte sin producir los carros. ¿Ya? Fueron aumentando la red de concesionarios y hoy en día el grupo Raidel es 3 veces más grande de lo que era antes y lo que hacen es que los dueños del concesionario, o sea, lo que hacen se expanden en estilo franquicia. Entonces, el que quiere abrir un concesionario y usualmente viene desde adentro del grupo, es un vendedor estrella que dice, yo quiero mi negocio, lo colocan y pues sigue el sistema. Y entonces es una cosa que no se conoce mucho y todo el mundo calladito, pero ellos felices. ¿Ya? Esa es como la historia así resumida que te puedo dar de... Y bueno, está Kevin, que Matías lo conoce, creo que Jorge también, que, que Kevin fue la persona que estuvo encargada de la parte en producción, ¿ya? O sea, él estuvo trabajando en la implementación de DBR, digamos así, en las líneas de ensamble y a raíz de eso se construyó el software y era la persona que era el encargado de ir a las distintas plantas y aumentar el flujo con la implementación pues de la mecánica que ya tenía. Ahora, con el físico que tiene, a uno le tiene que hacer caso. A Kevin uno solo le dice que sí, que lo que usted Mide, diga, mide señor. 1,95 m, pesa Con como una mano que... 150 kilos. Sí, sí. Llama un tipo extremadamente tranquilo, además, que eso es lo más sorprendente. Mientras más Y grande... hasta que le saca la pero piedra. nunca lo he visto bravo. Nunca lo he visto bravo. Acá Esa es la historia esa es la historia que tengo de Cadillac y ahí de cosas que uno va recopilando y va armando a través de los años en la medida que se pues, conoce gente. Había una persona también fantástica que venía de General Motors, ahora estoy tratando de acordarme el nombre de él, que es precisamente quien nos compartió la visión completa de lo que se había hecho no solo en el piloto, sino como proyecto global para Kaila que se llamaba The Enterprise Project. ¿Ya? Por ahí debo tener algunas láminas. Dog se llama Dog algo, pero no me acuerdo el nombre ahora. Y bienvenida Elena, que ya saludó escribiendo. Entonces, como para complementar de por qué las empresas se comportan así y por qué pasa eso,
yo creo que es el modelo jerárquico. Sí, ese modelo piramidal induce cuando pones los óptimos locales y después cuando se cometió yo creo, el desliz de expandir la lógica de contabilidad de costos y generar centros de costos, centros de utilidades dentro de las compañías. O sea, se fue, en vez de simplificar, se complejizó más la adopción de pasar de contabilidad de costos a ABC Costing y cualquier modo de operar de eso, junto con las normas contables aceptadas que pues refuerzan la necesidad de usar esa lógica, ¿no? Lo que yo había Entonces, leído es que, discúlpame, es no, que no, eso. siempre el proyecto tuvo en contra a la parte comercial, tanto marketing como ventas, por este tema de que si no vendió el último eslabón, nadie ha vendido. Y entonces, en su momento se anotaba como un producto vendido cuando salía de la fábrica y ahora tenían que esperar que realmente el producto se vendiera. Y eso fue lo que nunca aceptaron los vendedores ni la parte comercial, que tampoco es Sí, fácil de que acepten, ¿no? pero sí, no, y además yo creo que depende porque en realidad, o sea, no estoy seguro que eso sea tan así, simplemente porque cuando estás hablando del negocio de los carros, en realidad el único vendedor que importa al final es el vendedor que está en el concesionario, entre comillas, porque la venta realmente, o sea, y nuevamente hasta el modelo donde yo lo entiendo, el dueño del inventario seguía siendo General Motors, o sea, no había una venta real hasta que ese carro no se vendía. Y de hecho, hoy en día, si tú miras, en Estados Unidos es muy típico que te dicen eh, manufacturer rebate, ¿no? O sea, no sé cómo se dice rebate en español, un descuento, un dinero que te devuelven, ¿sí? Que viene directamente de la fábrica y eso es cuando tienen los carros atorados en todas partes. Entonces los tipos dicen, mano, tengo que dar un rebate, entonces va $1,000 menos en el precio del carro y no afecta el margen del concesionario. O sea, se come y siempre pasa lo mismo, se termina comiendo el fabricante, pues todos los descuentos y todas esas cosas. Entonces, por eso no estoy tan seguro de que es efectivo que Eli tenía resistencia en todas partes cuando estuvo trabajando eso, de acuerdo. De hecho, recuerdo que hay un cuento donde para meterse en la planta y cambiar la programación de que iban a producir y los popcorns y todas estas cosas y los inventarios, el gran temor era con el sindicato, que es uno de los sindicatos históricamente más poderosos de Estados Unidos, que es el UAW, que es el Union of Automotive Workers. ¿Ya? Eh, y, y me acuerdo que el cuento de Eli era que dijo, pues bueno, hay que lograr resolver esto, permítame hacer la tarea. Y él mismo se reunió uno a uno con cada uno de los miembros del sindicato, pero por separado, los alineó y después los juntó y resuelto el problema. O sea, ya dijeron que sí. ¿Tá? Entonces, eh, esas son como las Bueno, cosas así que... esa es una historia, pero Sí. la pregunta es una historia particular de una pregunta más general. Cuando una implementación fue exitosa, ¿por qué Mm, no perdura en el tiempo en empresas grandes? Yo creo que también se puede preguntar lo mismo en empresas más pequeñas. Y, y yo creo que en empresas grandes tiene una explicación que aplica a todas las empresas grandes y da lo mismo de lo que estemos hablando, si es TOC o si es cualquier otra cosa, o sea, si no importa la cosa. Ahí hay un fenómeno muy estudiado en economía que se llama la relación de agencia, que es donde un mandante le encarga a un agente que haga algo. Y entonces, si el agente que va a ganar pues, su compensación por hacer aquello que le han encomendado, y tiene intereses que pueden estar desalineados con el mandante, con los del mandante, adivinen cuál prevalece. Está fácil. Entonces lo que se llama el conflicto de interés de la relación de agencia. uh -huh.
Y ahí hay algunas de las soluciones que no tienen que ver con las típicas que hemos analizado siempre, eh, pero que me llamaron a mí, yo creo que por casualidad, para que yo condujera uno de estos procesos con una empresa de la India en Israel. Y el modelo de negocio era un modelo de negocio bastante particular, distinto, que consiste en que nuestro cliente ofrece el servicio de convertir en dinero los subproductos, las cosas que ya están desechando pues, sus clientes, o sea, sus potenciales clientes. Por ejemplo, Tata Steel, después de vender miles de toneladas o millones de toneladas quizás de acero en los productos que vende, siempre le van quedando subproductos, que son cientos de toneladas o miles de toneladas, y que están pues en unos patios y que pues al final termina en la chatarra y eso no es mucho dinero. Y entonces una posible solución a eso es que uno haga los lotes de los subproductos que no son productos de línea de Tata Steel y que no van a querer distraer a su fuerza de venta en ir a vender eso, sino que tienen que seguir vendiendo su producto principal. Hacer un lote, o sea, hacer los lotes, hacer unas buenas descripciones y armar la subasta. Bueno, entonces M-Junction era esta compañía de la India que pues armaba los lotes. Y ahí hay un conflicto de agencia, pero fantástico, porque para M-Junction el costo totalmente variable es cero. Ellos no incurren en ningún costo muy particular y ganan la comisión por la venta. Entonces, eh, mientras más rotación y tengan de los lotes y de las ventas, mejor. Y, y eso significa que si hacen la subasta y se venden bajitos, pero muchas veces o muchos lotes, en Junction gana mucho dinero, pero su cliente no. Pues su cliente está vendiendo muy barato. Entonces ahí resolvimos con una oferta eh, que no voy a describir ahora, la, el conflicto de intereses que se produce en la relación de agencia, que a todo esto no me di cuenta yo, o sea, todo el mérito para desentrañar esto, pues yo llevaba un día, todo esto es un proceso de 4 días, una semana, y el día 1, desvelado, yo en la noche tratando de entender qué podíamos hacer en ese caso, porque la empresa fue a Israel, hay que el oráculo Goldratt te diera una luz. Y entró al segundo día Eli a la sala a preguntar que cómo iba con el encargado que era yo. Y menos mal que ya le estábamos pegando, porque si no. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama el que me lo dijo. Pero yo de ahí aprendí que esta cosa de la relación de agencia es poderosa, es importante, porque siempre que están desalineados los intereses de la gente y del mandante, la cosa anda mal. Entonces, después de toda esa vuelta larga que me pegué, aquí hay dos cosas que son muy concretas y que creo yo que son aprendizajes que uno ya lo están aplicando en el mundo, pero el otro todavía no. El primer aprendizaje es que los holdings, o sea, los conglomerados de empresas, estos que tienen un directorio y tienen muchas empresas como General Electric, que sigue siendo el único que yo conozco que ha sobrevivido como como holding. Pero los holdings han desaparecido casi todos. Porque ¿qué valor le agregan a los accionistas los holdings?
En países, entonces yo esto lo aprendí también en los cursos del MBA. Entonces, en países de ser tercermundista, yo lo encuentro un poquito despectivo referirse así a un país, pero donde el poder político y los grupos económicos pueden hacer ahí una alianza, entonces es bueno tener un holding porque pues, uno aprovecha de pasar por debajo de la mesa leyes que le acomodan al holding. Y eso es una falla del sistema político, no es una buena razón para tener un holding. Pero cuando la ley antimonopolio y la libre competencia, o sea, que los pequeños puedan sobrevivir en un océano lleno de tiburones grandes, porque se protege la libertad. Entonces, los holdings ya no son tan atractivos, porque finalmente, si uno es accionista de un holding, está aceptando que el portafolio de la inversión la decide otro, no uno. O sea, el portafolio, o sea, si yo tengo acciones de un holding, entonces está definido inmediatamente por otras personas la composición de esa inversión que está en varias empresas, que son las de holding. Y para optimizar el valor de los accionistas es mucho mejor que los accionistas puedan decidir ellos la propia composición de sus inversiones, y para eso es mejor tener acciones de empresas que no son holdings, que no tienen varias empresas filiales, sino que es una empresa que tiene su misión, su estado financiero, o sea, su core. como- y eso es lo que explica el aprendizaje pues, a lo largo de algunos años, eh, cómo empresas que se fueron integrando a holdings perdieron valor. Pues inmediatamente los accionistas preferían la competencia o preferían invertir en empresas donde el grupo gerencial estaba dedicado a esa empresa, a ese negocio, y no que uno invirtiera en un papel que amparaba varias otras empresas y yo no, o sea, uno no tenía ningún control sobre la composición de ese portafolio. Entonces, el valor financiero de los holdings se redujo frente a el desmembramiento, o sea, empresas individuales. Ese, y eso es uno de las manifestaciones de la relación de agencia, donde el conflicto de intereses lleva a que se pierde valor en el holding y gana la otra opción. Yo creo que eso está bastante resuelto, no se ve en muchos holdings, no se ve casi ninguno, General Motors ha sobrevivido, no sé, tal vez muy grande, le va bien, no sé, pero todo el resto se han ido desapareciendo. Pero el otro aspecto de la relación de agencia, y yo creo que ese no está resuelto para nada, es que cuando las empresas empiezan a crecer, llegan a un tamaño mediano, digamos, si uno quiere, donde todavía entre el gerente general, la junta directiva y los gerentes de línea, hay muy buena comunicación y se pueden alinear los intereses de cada uno. Y es muy raro que ahí haya algún gerente que esté más preocupado de su carrera que de los intereses de la empresa. Porque ¿para dónde se va a mover en una empresa mediana? Pues? En cambio, cuando las empresas ya crecen y hay, o sea, un vicepresidente no conoce a todos los vicepresidentes, que eso pasa en empresas como General Motors. eh, Ahí los intereses de cada persona están mucho más orientados a cómo se mueve en su carrera a
en comparación a cómo él contribuye al resultado de la empresa. Y las dos cosas no están siempre alineadas, pues. Y entonces eso explica, y yo le iba a preguntar a Javier, que tuvo que retirarse, tenía otro compromiso, pues conoce bastante bien el caso de Procter Gamble, donde, de implementación de teoría de restricciones, donde Javier trabajó varios años, más de 10, no sé cuánto, 10, 12 por ahí. Y la historia es que se implementó, fue exitoso. La persona que estaba a cargo de ese departamento donde se implementó, pues tuvo el éxito que tuvo y lo promovieron, fue ascendido y el que llegó tenía que demostrar que él también pues sabía hacer cosas por sí mismo y cambió el sistema. Y eso está mucho más orientado ¿a qué? A que los intereses de la empresa contra los intereses de la persona no están totalmente alineados. Por lo tanto, tal vez opuestos. Y eso no se ha resuelto. O sea, ¿de qué manera se resuelve? Yo creo que tal vez cuando las empresas ya van creciendo mucho, tal vez lo que conviene es que, o sea, es que parecen holdings. Entonces, esto es una pura especulación y cuando yo pienso en voz alta, muchas veces me contradigo después, así que no es problema. Pero de repente me dan ganas como de que las empresas muy grandes eh, se desmembren en varias empresas más pequeñas. No sé. Y ¿Qué yo, opinas, Jorge? Abriste el micrófono hace rato, como que con ganas de intervenir. Cuenta. sí, yo creo que con ese llamémoslo, fenómeno de que a pesar de haber logrado buenos resultados, después de un tiempo llega alguien nuevo con nuevas ideas y todo lo que se implementó o se reduce o se elimina o coge un rumbo distinto, es muy Perdona que te frecuente. interrumpa. ¿Seré yo que te escucho bajito y con un poco de ruido o todos escuchan peor? Todos escuchamos Sí, un Jorge. poco bajo. Subo aquí al volumen, a ver, ahí está mejor. Y un poquito de ruido, pero bueno, se te escucha, así que, perdón, no. Dale. Es que estoy con el ventilador porque el calor está Ah, sí, tenaz. subido de nota. Entonces, ¿ahí mejoró? Sí, Okay. Entonces, el bienestar de ustedes, como dice Matías, es el malestar mío, porque ustedes frescos allá y yo aquí muriéndome del calor. no, y ahora se congeló. Como que calor, está congelado, yo lo veo congelado. Bueno, mientras recuperamos a Jorge, que parece que el calor hizo caer la conexión. No, aquí estamos. Ya, Eh, estás de vuelta, Jorge. entonces, okay. Entonces, el tema que les decía es que yo me he encontrado con eso múltiples veces y en mi análisis o en mi corta visión de las cosas en ese sentido, creo que hay tres elementos principales que generan esa caída, si se quiere, a pesar de que los resultados están ahí, que uno diría, el resultado manda, ¿no? Eh, a lo largo de la presentación de Matías estuve acordándome de una charla de hace rato de Eli Goldratt, precisamente en esta dirección. Y él decía una cosa que a mí me sorprendió para aquel entonces, y me sigue sorprendiendo, en el sentido de que él dice, los resultados no hacen cambiar la cultura de las compañías. Cuando usted enfrenta esas dos cosas, quien gana es la cultura de la compañía. O sea, el tema de que yo los convenzo logrando resultados que eran un principio mucho de la lógica de TOC, ¿sí? Como podemos lograr resultados muy rápidos, logramos los resultados y después todo el mundo se va a subir a bordo, ¿no?
la visión de Eli Goldratt era un poco contraria. Decía, sí, eso puede pasar, pero no es la regla general. En general, cuando la cultura es tan fuerte, la cultura le gana los resultados. Y mi interpretación de eso, hoy en día, después de haber transitado por varias organizaciones y demás, es que no pudo haber estado más acertado esa visual de Eli. Entonces, eso me lleva a No, pero inercia, ¿sí? estaba congelando A mí mucho. me gusta mucho No, no, dale, 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 ¿aló? dale. La inercia. A mí me gusta mucho la definición que ofrece Rami Goldratt, que dice que la inercia es no querer cambiar lo que se está haciendo o lo que se tiene, aún a pesar que se sabe que necesita hacer un cambio. Entonces es como el Dios y el diablo hablándole al oído a uno al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? Sin embargo, la inercia, como su propia ley física, es muy poderosa. Bien sea porque la inercia, muchos lo entienden, es para cuando un carro va acelerado, la inercia es tratar de frenarlo, ¿sí? Cambiarle del estado. Pero la inercia es igual en el sentido contrario de si yo estoy quieto, la inercia juega en contra de hacer que el carro entre en movimiento. Ujú, O sea, la definición de la inercia es cambiar de estado, la resistencia a cambiar de estado. ujú. Y si uno lo mira en las organizaciones, ese es el reflejo de ese fenómeno, ¿sí? Eso por uno de los elementos. El segundo elemento que yo encuentro que puede ser interesante para la discusión y esta charla es eh, algo que hoy en día es mucho más arraigado que antes en las organizaciones, y es que pues siempre todos hemos querido mejorar el área que es de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Eso es natural. Pues para eso nos pusieron, para mejorar. Entonces, indistinto de que el área que nos dieron ya maneje TOC, ¿sí? Uno llega y llega de afuera, generalmente, ¿sí? O viene en la misma organización, cosa que facilita que no vaya a cambiar el TOC. Pero si llega de afuera, seguramente trae toda la inercia y los paradigmas del mundo del costo, de la contabilidad de costos, todos. Y además de eso, el ambiente que rodea a esta persona a nivel profesional, todos sus amigos que también son gerentes y demás, funcionan dentro de ese mundo. O sea, las charlas dentro de ellos son el costo, la unidad, el descuento, la eficiencia, todo lo que sabemos que es lo que TOC pretende cambiar. Entonces, es Está un poco interrumpido, Se Jorge. bloqueó, Jorge. Sí, pero lo que se bloqueó fue la conexión de Jorge. para Yo traer espero a que orden. Jorge Sí, ahí volvió. porque tú tuviste 10 segundos Bueno, bloqueados. entonces, tú y yo estamos locos, Lucas. Regreso 10 segundos. Entonces, Más o menos, sí. lo, lo que estaba diciendo es que las personas llegan a mejorar los sistemas, ¿sí? Sí. Y su mundo se relaciona con sus pares que no son de esa misma empresa, pero son sus amigos y demás, que a la vez son gerentes. Y en general esas personas están metidas en el paradigma contrario, en el mundo de los costos, en la contabilidad de costos, en la asignación, en las eficiencias locales. Entonces, muy probablemente esa inercia del mundo exterior induce grandemente a esas personas a irse en esa dirección en el sano interés de querer mejorar el sistema, que es válido. Si ustedes lo piensan para todo el mundo, eso es un objetivo absolutamente válido. Y regreso a lo que decía Eli Goldratt. Los resultados no le ganan a la cultura de la organización, así sean buenos resultados. ¿Sí? Entonces, de eso uno tiene que estar consciente. Y el tercer elemento que les quiero poner es
la simple definición de cómo mido la productividad del sistema. Que yo encuentro, de hecho, ayer, antes de ayer, tomé un material, si me permites, Matías, compartir aquí la... Daniel quiere decirnos Daniel, algo. ok. Daniel Trujillo. Pero Sí, sí, ya puedes compartir, pero si mientras, quieres... mientras Jorge va compartiendo, yo aquí escuchando pues lo que dicen, yo lo relaciono con, primero, el tema, a ver, el tema de TOC, pues creo que es claro que para una implementación adecuada de TOC y exitosa se necesita pues un líder adecuado y un líder que tenga pleno conocimiento de esto. Entonces, en primer lugar, creo que cuando han sucedido estas cosas que implementan TOC y después se cae, en gran parte puede ser cuando aquel líder se va de la organización, pues eso ya lo hemos visto, porque entonces empieza todo el mundo a dudar y ya no hay quien resuelva pues como esas inquietudes y se va cayendo el sistema. Y por otro lado lo relaciono también con lo que estaba diciendo Jorge, con uno de los pilares del TOC, es el de people are good, la gente es buena, o sea, en últimas, la gente no llega a quitar TOC por perjudicar al sistema, sino que dentro de sus conocimientos y su realidad y su contexto, para ellos la lógica es la lógica del costo unitario, la lógica de las eficiencias locales y creen que volviendo pues a eso es que realmente van a obtener resultados. Entonces, creo que en últimas las implementaciones se caen, es cuando, pues desde mi opinión, cuando hay un cambio de líder, llamémoslo así, cuando quien lideraba esto, por alguna razón se va, la otra persona que llega dentro de sus principios, dentro de sus paradigmas, pues trae otras cosas y quiere implementar otras cosas pensando que es mejor el camino. Y por ende también pensando en sí mismo, porque pues la forma de yo proyectarme en la organización, pues es mostrando resultados y yo hago lo que creo que va a ser mejor para la organización, que en últimas pues debería ser lo que va a proyectar en la organización no algo para perjudicarla, porque por el contrario pues voy a perjudicar también mi propia imagen. Entonces yo creo que en conclusión es sobre todo cuando aquel líder que implementó TOC se va, porque la gente queda, si no tienen pues como el conocimiento claro, eh, queda como en el aire pues la realidad es que el conocimiento del TOC no es el conocimiento que predomina pues en el mundo laboral. Sí, digamos que aquí podemos atar a las últimas conversaciones que hemos tenido en el sentido de crear la nueva inercia, si es válido decirlo así, alrededor del TOC, que ese conocimiento sea la inercia formal nueva de la organización. Entonces, nuevamente volvemos al punto de que los buenos resultados, siempre la cultura va a ganar. Por eso, digamos, esa fue una de las razones por las cuales yo escribí ese mal llamado árbol de qué conocimiento es el que hay que apoderar en las organizaciones para que eso trate de perdurar en el tiempo. ¿Están viendo la presentación esta ya? Sí. Esto es tomado, ahí está el crédito para Alan Barnard, recién lo vi en estos días y adapté ese material a español, pero grandemente es básicamente lo que él dice. Yo les comparto ahora este link para si lo quieren ver, lo ven. Él arranca diciendo esto que me parece que está alineado con lo que estamos diciendo. Llegamos a un punto en el hoy que puede ser un resultado, un desempeño bueno o malo, quién sabe. La pregunta es, ¿qué tanto podemos mejorar? Que esa es la pregunta que se hace cualquier persona en el sistema que tiene responsabilidades. Y de ahí hay solo dos posibilidades: mejorar un poco, mucho o decaer. ¿Sí? El decaer no está en la cabeza de la persona porque él es el responsable.
Sí, él dice, no, esto no se puede caer más allá de lo que me entregaron. Entonces, dice, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? De la manera simple, rápida, con los menores costos y riesgos, de alguna forma. Eso también está muy arraigado en la cabeza de las personas. Entonces, lo que tenemos que, a mí me llamó poderosamente la atención, la dirección que él le da, es eso aquí, la esencia de la productividad, que parece hoy en día dentro de lo político un modelo neoliberal, si quisieran, ¿sí? De continuar haciendo más con menos recursos en el menor tiempo posible. Eso es una definición de productividad que nos puede llevar por caminos equivocados. Y ofrece estas dos definiciones de productividad. Miren, ventas netas menos costo total sobre ventas netas. O la otra, ventas netas sobre los costos. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo mejorar la productividad? Y dice la eterna gráfica del costo y ventas netas, ¿sí? Y la diferencia entre esas dos cosas es la utilidad, obviamente, ¿sí? Entonces, Se nos está yendo, Jorge. obviamente la empinada de la curva es más alta, luego el sistema produce más. ¿Me están oyendo ahí? Sí, son 10 segundos que Ok, te habíamos perdido, pero ahora te estamos escuchando. ok, Dijiste entonces, que la empinada, dijiste. sí, la curva de ventas se empina más que la del costo, entonces la utilidad crece, Ya. ¿sí? Entonces, aquí tenemos la comparación, las dos gráficas paralelas, la gráfica de la productividad, que es la azul punteada, es constante, no cambia, cero. Y la otra versión es esta, ¿sí? El costo crece más que lo que crece las ventas, la productividad se reduce, ¿ya? Y entonces aquí están las dos explicaciones de que son iguales o que el costo sube más que la venta. No, pero tu conexión tal vez pues, estás mandando este video, no sé. Perdón, ¿ahí me oyen? Eh, sí, pero medio entrecortado. Bueno, Em, eh, Te voy a aprovechar de decir que Elena comentaba que los resultados no crean cultura, pero la cultura crea los resultados ya sean positivos o negativos. ¿Ok? sí, sí, la inercia es inercia, para buena o para mala. Sí. ¿Sí? Entonces, miren esta gráfica por un segundo. ¿Sí? Ahí están todo lo que uno necesita, las ventas, el throughput, los gastos de operación, el costo totalmente variable, la utilidad. Y si yo trato de responder la pregunta de cómo es el desempeño del sistema en términos del semáforo rojo-verde, ¿ustedes qué dirían? Allá arriba dice, las ventas crecieron un 70% en el curso de 24 meses, es esto, ¿sí? ¿Ya? Y la utilidad creció un 35%. Eh, Uno um, dice, uno ujú, dice, pues cualquiera, hay diferentes opiniones, sí, es bueno, es malo, no, es muy poquito, qué sé yo. En realidad, el catálogo de esto es que esto está bien, ¿sí? Pues ujú, imagínate, que le dijo a una empresa, crecimos el 70% en ventas y 35% la utilidad, uno dice, wow, ¿sí? ujú. El problema sobreviene, o el problema no, la realidad sobreviene, que el crecimiento de la productividad, que es esta curva que está Ujú, ahí, ujú, definida como throughput sobre GO, no crece. ujú. Crece por algunos periodos. Si lo ven ahí, ahí donde está el título, ahí creció. Pero en Sí. 24 meses la foto es que está lo mismo. O sea, ese sistema, en términos de lo que se ofrece como la productividad, Mm. no mejoró. Y quizás este es el indicador más polémico, porque para mí es el indicador absolutamente global, ¿sí? Y esto, si este es el indicador que mueve a los equipos directivos, van a comenzar a pensar en las direcciones correctas, Mm. ¿sí? Porque
porque al final del día es eso, los accionistas tienen la plata para que les den más plata, ¿sí? O en última, este medidor, ¿cuánta plata genero por cada peso que me gasto? Pues obviamente si lo de arriba es mayor, voy a generar más utilidad, ¿ya? Me pareció muy interesante estos 4 slides aquí, ¿sí? Y después viene a un tema de que esto, pues, ofrece que esto no es correcto, que las gráficas esas conlleven a lo que es salvo la productividad. Y entonces, finalmente, el tema tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, Bueno, ese para mí es el tercer elemento ajá. que influye en echar para atrás o en cambiar la dirección de TOC, es que no está arraigada una verdadera definición útil y práctica de la productividad del sistema. Porque si continúan midiendo de la iniciativa que enviando a TOC, estarían en la dirección correcta. Jorge, Eh, está clarísimo. Lo que pasa es que ya como ha estado entrecortado ya demasiado, no sé, ¿tú recibes bien tú? ¿No hay problema? Porque a ti